Bueno, vamos a buscar Romanos, vamos a seguir Romanos en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Bueno, del 16 al 20. Vamos a leerlo, por favor. Quiero invitarle a que lo pueda leer conmigo. Romanos del 1, capítulo 1, del 16 al 20. Cuando usted lo tenga, me regala y me da un muy fuerte amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras adecuadas. Que sea el Espíritu Santo el que nos diga, Señor, qué hemos de decir, para que cada hermano y hermana pueda recibir al amigo, aquel que nos visita, pueda ser confrontado con la palabra y que pueda aprender que la salvación, la vida eterna, solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pido una vez más la guía del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, la semana anterior ahondamos un poquito ahí en los temas que Pablo nos hablaba en el versículo 14, donde decía que era un deudor. Estaba hablando a los romanos y le dice que se sentía una deuda, una carga grande, el de ir a ellos. Se sentía también, Pablo decía que estaba pronto a irlos a ver. Había algo que lo detenía y no había podido visitar a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y también en el versículo 16 que acabamos de leer dice que no se avergonzaba. Cuando Pablo hablaba de que no se avergonzaba, es porque Pablo estaba diciendo: señores, no me interesa, no me preocupa si me van a seguir las autoridades, si me van a meter preso, si me van a matar. ¿Por qué? Y él dice algo, porque dice en el 16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces Pablo sabía que lo único que a él le había cambiado y lo único que le había dado su vida eterna era ese poder, que dijimos que era la palabra poder, ¿se recuerda? Dunamis. ¿Qué significa? Dinamita. La palabra de Dios es dinamita, transforma a cualquiera, hasta el corazón más duro, hermano. De veras se lo digo. Hemos conocido, hemos estado en cárceles predicando, hemos estado en situaciones, en lugares difíciles, en colonias complicadas, y cuando confrontamos a estas personas con la palabra de Dios y Dios les toca el corazón, los quebranta, porque Dios es dinamita, porque es poder, y eso solo lo da el Espíritu Santo. Eso lo vimos la semana pasada y hablamos cómo fue necesario esa dinamita, ese poder de Dios a través del Espíritu Santo para cambiar a un perseguidor. Ahora a él lo perseguían por ser él el que llevaba el Evangelio. Entonces lo vimos un poquito. También nos decía en el siguiente versículo que es para que todo aquel, es decir, el Evangelio es para todos. Amén. El Evangelio no hace acepción de personas. Que no todos quieren, esa es otra cosa, hermano. Todos estamos llamados a ser salvos por medio de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Claro, pero no todos quieren. Vimos que todo es para todo aquel, es decir, el Evangelio no es para un grupo selecto de gente santa. No, Dios nos santifica y está abierto para todo aquel que en Él cree. Ahora, dice que es todo aquel que cree, es decir, la responsabilidad de Dios, Él la cumple. ¿Cómo? Él nos da salvación, pero su responsabilidad y la mía es creer, ¿sí o no? Si usted no cree, usted no es salvo. Pero si usted cree, la responsabilidad del ser humano es creer que Jesús es quien paga los pecados por nosotros. Ahora, es salvación. Claro, el Evangelio es salvación. También nos decía que era al judío primeramente. Es decir, tenemos aquí una admirable demostración de la gracia de Dios. Los judíos fueron quienes los crucificaron, quienes lo maltrataron, pero él primero a su pueblo. Era un mérito propio. Un mérito que Dios dio a ese pueblo, no por lo que el pueblo hacía, sino porque Él decidió escoger este pueblo. Ahora, sin duda, pues el Evangelio debe llegar primero a los judíos, porque la salvación viene de ellos. Y ese tema creo que no lo toqué aquel día, pero podemos ver ahora que sí ya me interesa entrar en el tema de este día. Hoy vamos a hablar un poquito la justicia de Dios.
Romanos 1:17. Vamos a ver qué dice. Porque en el Evangelio, ¿cómo dice? La justicia de Dios se revela como, hermano, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amado hermano, en el Evangelio debemos de entender algo. La justicia de Dios se revela en toda la palabra de Dios. Pero dice algo, la justicia de Dios. El hombre carece de justicia y el hombre necesita justicia. ¿Qué es esto? Romanos 3:10, búsquelo ahí, ahí lo tenemos. Romanos 3:10. A ver si alguno de ustedes no cabe en esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice el 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Vea el 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la palabra de Dios en esta hora dice en el versículo 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué? Porque el ser humano por su propia cuenta no se puede justificar, hermano. Nadie me puede venir a decir a mí, pastor, mire, yo soy tan santo, hermano, yo no puedo contradecir la Biblia. Que tratamos, amén, tratamos de ser diferentes, ¿sí o no? Pero aún tratando, a veces no logramos doblegar nuestro carácter. No logramos doblegar el deseo, la avaricia, la concupiscencia que tenemos en nosotros. Pero entonces, como Dios es justo, el único que puede justificarnos es Él. Entonces Pablo está diciendo, señores, el hombre carece de justicia, es decir, no hay ninguno que sea justo. Sí sé que hay personas buenas, pero no siempre. Hay algún momento, más de alguna vez de los que estamos aquí hemos sido injustos. Solo yo. ¿O no? Más de alguna vez hemos sido injustos. En el trato para con alguien, con la gente que trabaja con nosotros. No lo digo yo, vuélvalo a leer porque como que no le queda muy convencido que no somos justos. Dice en el 3:10, como está escrito, amado, yo no me lo estoy inventando, esto está en los Salmos. No hay justo, que dice, ni aún uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, ¿se hicieron qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerde que estamos en el contexto de Pablo, la carta a los Romanos, y le dice, señores, nosotros por cuenta propia no podemos acceder al trono de la gracia. Nosotros por nuestras propias condiciones no logramos ser salvos, porque no somos justos, porque fallamos. ¿Hay alguien aquí que no peque? El problema del cristiano es que está llamado a no pecar. Pero una cosa es pecar deliberadamente. Es decir, yo sé que es malo, voy a echarme la cerveza, pero me las echo. Ya las tengo helándose para el 24 y el 31. Espero que no sean ustedes, ¿verdad? O sea, deliberadamente. Eso es lo que Dios condena, deliberadamente. Claro, pecamos. Más de alguna vez uno se enoja, más de alguna vez uno dice cosas que no debiera, más de alguna vez, o no tienen pensamientos malos ustedes. Claro que sí los tenemos. Claro. Nos alegramos del mal ajeno. Mira, o les quitaron la luz, está bueno. Mira, o le chocaron el carro, algo está pagando, decimos, nos alegra, está bueno. ¿No se ríe usted cuando alguien se cae? Lo dejó el ya no estamos burlando el hermano, pues. Somos malos, hay maldad. O sea, uno cree que la maldad solo es robar, matar. No, hay un montón de cosas que no logramos justificarnos ante Dios. Entonces, el libro de Romanos nos habla de eso. Dice en el 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Entonces, amado hermano, como el hombre no puede lograr la justicia por cuenta propia, debe ser por fe. Hoy se da cuenta por qué decimos nosotros y creemos que usted y yo vamos al cielo no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque nunca nos va a alcanzar la bondad para lograr llegar a la altura del varón perfecto. Nunca vamos a lograr sacar la carnalidad, porque el mismo Pablo decía, tengo dos naturalezas. ¿Y qué combaten ahí? Dice, se vamos al culto, y el otro que le dice, quédate, hombre, ahí va mañana. Lee la Biblia, y el otro que le dice, a ver si te han escrito en el Face, mira qué han puesto.
Es una lucha interna que tenemos, ¿o no? Yo veo con los ojos del pecador aquí. Vea, pero bueno. Gracias, hermana. Por fe. Dice, la justicia de Dios viene por fe. El hombre tiene que recibir y apropiarse de esta justicia por fe. Es decir, nosotros no podemos, pero Dios se puede. Él nos justifica. Él nos hace aceptos para el Padre. Entonces Pablo dice, señores, miren, nadie va a ser salvo, nadie va a ir al cielo por portarse bien. Entonces, pastor, recibo a Cristo y me porto re mal. No, porque ahí vienen los frutos. Gálatas 5:20. Ahí vienen los frutos. Un cristiano, un nacido de nuevo, tiene que dar buenos frutos. Ahora, el hombre tiene que recibir y apropiarse de esta justicia por fe. Dios usó este versículo, Romanos 1:17, para abrir los ojos de Martín Lutero. Fíjense que mientras Martín Lutero meditaba en este versículo, y ahí empieza la reforma, ahí empieza este sacerdote alemán, empieza a ver todas las cosas que se cometían. Cosas como andaba un encargado del Vaticano y llegaba al pueblo y decía, ¿cuántos tienen un pariente muerto? Sí, ¿verdad? ¿Quiere que llegue al cielo? Sí, eche monedas. Y decían que entre más sonaba, acuérdense que nosotros usábamos papel moneda, pero ellos utilizaban monedas de oro, de plata. Entonces, entre más grande era la moneda, entre más fuerte sonaba, decían que más rápido iba al cielo. Y esas eran las bulas papales, siempre hubo una serie de cosas que Martín Lutero no le cuadraban. Cuando él entra en el libro de Romanos, cuando él empieza a leer esto, y mira que dice en el versículo 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él entiende que no hay nada, hermano, no hay nada que nosotros podemos hacer, ni buenas obras, ni sacramentos, ni rituales, o cualquier tipo de cosa, sino todo es por fe en Cristo Jesús. A Él el Espíritu Santo le abre los ojos y entiende que no podemos ser salvos por nuestras obras. Yo sé que usted hace cosas buenas, amén. Yo sé que usted ayuda. Yo sé que usted puede echar la mano a alguien, usted tiene un buen corazón, pero también tenemos cosas que nos alejan de Dios, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Quién nos vuelve santos entonces? El poder de la sangre de Cristo. Entonces, amado hermano, podemos ver cómo Martín Lutero sabe que la salvación no tiene origen en nosotros mismos, sino que viene de afuera, que no procede de la tierra, viene del cielo. Por eso es la necesidad de que Jesús viniese y se encarnase, amén. Porque si Jesús no viene a pagar lo que usted y yo deberíamos de pagar, todos estaríamos condenados. La única manera de tener salvación, ir al cielo, no es por obras. Las obras vienen como consecuencia de un cambio de vida. Ahora, porque hay gente que es buena, pero no es temerosa de Dios. Ahora, amados, a esto se le conoce como la doctrina de la justificación por fe. Esto llegó a ser uno de los grandes pilares de la reforma. Justificación por fe. Es decir, ¿por qué es salvo usted? Por fe. ¿Pero por fe en quién? En Cristo Jesús, quien pagó un precio por nosotros. Entonces, cuando la gente dice, mire, pastor, yo no creo mucho que una oracioncita me salve. Es que, amado hermano, no es la oración, es la convicción de saber que Jesús es el Cordero de Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Porque usted y yo no podemos. Mire, existía en la iglesia tradicional, los sacerdotes se laceraban a sí mismos queriendo doblegar su carne. Amado, es imposible que podamos doblegar nuestra carne. A lo mejor tal vez no lleguemos a un acto carnal, sexual, un acto de robo, pero su mente, la concupiscencia, el pecado está aquí. A veces no hay necesidad. Dice la Biblia que con solo desear a una mujer ya pecamos. ¿Cuántas veces habrán pecado? Sigamos, hermano. Bueno, dice mujer, dice que desea una mujer, pero hay mujeres que también, así que va para ambos lados. Entonces no podemos. Pablo dice a los romanos, señores, no hay otro método, no hay otra forma más que la justificación por fe, por creer que Jesús pagó un precio por mí. Ahora, vea cuáles sean estos pilares. Estos son tres pilares fuertes en los cuales se apoya la reforma. La primera fue la justificación por fe. Esto cambió el panorama.
Los sacerdotes, dijo Lutero, no es por portarnos bien, no es por pagar dinero, no es por cumplir promesas. ¿Sabe que eso todavía se da? Hay gente que dice, hoy para el 12 ¿cómo se llama? De diciembre, la gente promete y ni siquiera le prometen a Dios. La gente va a hacer visitas fuera del país, allá, ¿cómo se llama? Esquipulas, van a México, porque hacen promesas. Eso viene desde mucho antes. Eso era desde mucho antes. Ellos, si usted promete, tiene que cumplir, porque si no, usted está fallando. Amado hermano, la única manera que usted y yo podamos ser salvos es por la sangre preciosa de Cristo. Y yo tengo que creerlo para recibir esa salvación. Entonces, los pilares fue justificación por fe. Es decir, nadie es tan bueno que él puede llegar al cielo por su propio mérito. Los otros fueron la autoridad suprema de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia no la podía leer cualquier persona? Es más, si en los tiempos de Lutero o en los tiempos medievales alguien tenía una Biblia, solo los sacerdotes podían. Y si alguien tenía algo de esto, era so pena de muerte. Ni siquiera la podían abrir. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional está llena de dogmas. Es decir, usted tiene que creerlo porque el hombre lo dice. Pero dijo, Lutero agarró la autoridad suprema de la Biblia. Yo creo que un día les prediqué de las 7 solas, ¿verdad? La sola escritura. Entonces él agarra y dice, mi base principal es la palabra de Dios. Lo otro que agarró, el sacerdocio universal de los creyentes. Quiere decir que usted tiene la autoridad de poder agarrar una Biblia y poder leerla y pedirle al Espíritu Santo una interpretación, porque la Biblia dice la palabra que no es la palabra de Dios, no es de interpretación privada, no es lo que yo creo, es lo que Dios me revela a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted va a leer la Biblia, tiene que orar antes, pedirle dirección a Dios para no interpretar un texto y hacerlo un pretexto y lo saca de contexto y usted saca una doctrina de algo que usted cree que así es. Entonces tenemos que aprender y pedirle dirección a Dios a través del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Lutero. Entonces él dijo, primero, Señor, dijo, vamos a creer la justificación por fe. ¿Cuántos saben que son salvos aquí? ¿Por qué lo saben? Porque creen que Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora, ¿cuántos son salvos por sus buenas obras? Si ni siquiera su mamá le ha dado un trapo y que le dieron el ¿cómo se llama? El aguinaldo. Ni le ha contado a su mujer para que no le pida, va. O sea, no somos tan buenos, hermano. Entonces no podemos llegar al cielo. La justificación por fe también habla de la autoridad suprema de la Biblia. Amado, se recuerda que cuando estuvimos viendo las sectas hablábamos que la base suya y mía como cristianos bíblicos bautistas es la palabra de Dios. Gálatas dice que ni siquiera un ángel le puede venir a decir algo que no esté aquí. Entonces usted tiene que ir a la Biblia. Pero cuando alguien le agrega un libro, entonces estamos quitándole autoridad a la Biblia. Su Biblia, su base doctrinal es la palabra de Dios, nada más. ¿Que se puede apoyar en otros libros? Sí, pero no puede desmeritar la Biblia. ¿Se recuerda que leímos un libro de los mormones donde dice ahí que con ese libro basta, que no hay mejor libro? Está descreditando la Biblia. La palabra de Dios es inspirada. Cerca de 44 escritores en un periodo de 1500 años. Timoteo dice que toda palabra es inspirada por Dios. O sea, Dios la dio, pues. Dios la reveló a los hombres. Entonces no puedo poner otro libro a la par, menos arriba. Entonces usted debe entender, y eso lo decía Lutero. ¿Por qué? Porque había muchos escritos de la iglesia tradicional y usted puede ir a ver una cantidad de encíclicas, de estudios, y yo conozco buenos sacerdotes, buenos católicos que leen mucho y le citan no la Biblia, le van a citar que allá en el concilio de Trento, que allá no sé qué, que la última encíclica del pastor, del sacerdote o del, ¿cómo se llama?, del papa. Ellos le citan palabra de hombre, nosotros le citamos palabra de Dios. Entonces esa es otra base también. Y el sacerdocio universal, es decir, usted tiene la autoridad de poder leer su Biblia, pedirle al Espíritu Santo. Mire, nosotros como salvadoreños y quizás los latinos no valoramos la bendita palabra de Dios. Hay lugares que está tan prohibido la palabra que la gente anhela
¿Sabe qué hace? Hay en lugares donde la gente se aprende, como no pueden tener una Biblia porque puede ser caso de muerte, se las aprenden de memoria. Se los aprenden para poder enseñar a otros, para no dejar registro de algo como esto. Y usted su Biblia ni la valora. A veces se le pierde. Sí que ocupo mi Biblia toda destrozada porque tira dando en el carro. Hay algunos que todavía guardan como amuleto en el carro, Salmo 91 le ponen. ¿Usted cree que el ladrón va a tener tiempo de leerlo? Y le voy a poner una letra grande para que se la va a robar para ir a vender. O sea, tenemos que aprender. Luego, Romanos 1:18, mire lo que dice. Recuerde, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, somos salvos por medio de Cristo. Luego dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, como dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amado hermano, Romanos 1:18 nos habla de la ira de Dios. ¿Sabe que este tema de la ira de Dios tristemente es muy ignorado? En muchas iglesias solo hablamos Dios es amor, amén, Dios es amor, pero Dios es un Dios de justicia. ¿Cuántos aman a sus hijos? De corazón. Cuando se porta mal o hace alguna travesura, usted dice, ay, lo amo tanto. No importa. El niño es mi hijo, yo lo amo. ¿O lo corrige usted o no lo corrige? Claro. Ay, no, pobrecito, lo amo tanto que ay, que se fume toda la marihuana que quiera. Sí. Ay, quiero tanto a la niña que ay, con 2 o 3 hombres que tenga mejor, la van a mantener mejor. ¿O no? No, usted ama, pero también quiere justicia. Ahora, es tristemente ignorado este tema, hermanos. La mayoría de nosotros, a veces nosotros los pastores generamos esto también porque la gente se puede incomodar, porque a la gente no le gusta que se le llame la atención, porque el pastor es bien pésimo, bien como no dice, así bien feo, y Dios es amor. Y yo quiero oír que me voy a sacar la lotería, que me voy a ganar un carro, y yo quiero oír que el pastor diga que el próximo año yo voy a tener una mujer, y no, ya tiene pues, ¿para qué quiere otra? Es sinvergüenzada, ¿verdad? Y yo quiero oír que el pastor diga que no hay problema, que yo algún día voy a cambiar, voy a dejar de tomar, ya lleva 10 años, nunca cambia, va a cambiar cuando se muera. Entonces tenemos que hablar de eso. Tristemente la ira de Dios no se toca mucho. Ahora, el amor de Dios se menciona con frecuencia, pero rara vez se habla de la ira de Dios. Amado hermano, al presentar el Evangelio, Pablo sabía que tenía que presentar las malas noticias antes que las buenas noticias. ¿Por qué? Porque necesitamos la justicia de Dios. ¿Qué dice el 17? Lo leímos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces necesitamos la justicia de Dios, pero también merecemos la ira de Dios. Antes que el hombre esté preparado para recibir la salvación, debe ver su necesidad de ser salvo. Vea conmigo Lucas 5:27. No pierda esta cita y vea lo que dice Lucas 5:27. Recuerde, estamos hablando ahora de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice Lucas 5:27. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Después de estas cosas, dice, salió, está hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas, mire esto, y los fariseos, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Conocedores de la palabra. Murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El 31, mire la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores al arrepentimiento. Pablo presentaba primero la ira de Dios. Pablo les decía, señores, usted y yo, allá en Romanos 3:10, el capítulo 1 al 3, va a ver cómo nos habla del hombre injusto, que todos hemos pecado, que todos nosotros no podemos por nuestros propios medios llegar al cielo. Entonces acá Pablo nos muestra que llama a un arrepentimiento verdadero, a una entrega de vida. Pero ¿por qué le llevé a este texto bíblico? Porque, amado hermano, hay gente que no quiere entregar su vida a Cristo porque no ve la necesidad. Hagamos una pequeña reflexión. Si usted está sano y un día le llegan o le llaman y le dicen, mire, don Juan Camaney, así nadie se siente aludido. Póngale, no sé, cualquier nombre. Don Tuntún, algo así, ¿verdad? Para que nadie se sienta.
La pelangocha, no sé. Le llaman del hospital. ¿Qué le llamamos? Queremos decirle que tenemos poca afluencia de pacientes. La sala de operaciones está ahorita sin ocupar. Y nos preocupa que los médicos pierdan práctica. Se viene para que lo operemos, usted va a ver cómo va a quedar de bonito. Le vamos a hacer unas incisiones, se las vamos a hacer hasta bonitas. Y si es señora, le vamos a hacer línea de bikini para que no se le note. Va. ¿Iría usted? ¿Sería voluntario usted? Pregunto, digo yo. Mire, véngase, queremos operarlo. La verdad que, pues sí, la verdad que no quisiéramos, aquí estamos desocupados y quisiéramos sajarle ahí, ¿verdad? Sí, el Rosales, a Camille, el donde sea. Dejemos en paz el sistema público. Le hablamos del hospital diagnóstico. Aquí, véngase, que tenemos los mejores equipos. Yo sé que usted ahorita no necesita operación, pero le vamos a hacer una cirugía bonita. Véngase. ¿Iría usted? No va a pagar nada. ¿Iría usted de voluntario? No, pregunto, ¿iría usted de voluntario? No, claro que no, pues. Si solo de pensar que lo van a dormir y si ya no despierto, ¿verdad? Entonces, amado hermano, cuando usted presenta el evangelio, tenemos que aprender que no solo debemos de presentar, y ya le voy a hablar de esa parte, tenemos que presentar la ira de Dios. Ahora, diferente es que usted tuviese un cáncer. Cualquiera tuviera un cáncer. Cualquiera tuviera una muerte terminal, una enfermedad terminal, algo, entonces le llaman del hospital y dicen, si no le operamos inmediatamente, usted se muere. ¿Iría? ¿A dónde? Ya, entonces del hospital ya. No andaría con cuentos. ¿Qué pasa con cómo presentamos a veces el evangelio? El evangelio se puede presentar de diferente manera. La pregunta es, ¿por qué la ira de Dios? Para que vea que la norma de justicia no la podemos alcanzar nosotros. Pregunto yo, ¿a usted alcanza o alcanzamos la norma comparándonos con Jesucristo? Como cristianos somos igual a Jesucristo. ¿Perdonamos cuando tenemos que perdonar? No alcanzamos. Vámonos a otra medida, otra norma que podemos ver. Comparémonos con los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo cumplimos? Yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿A dónde está la fiesta vos? Es que hay culto. Ay, después voy. Ama a Dios con todo su corazón. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí aman tanto a sus hijos que darían cualquier cosa por sus hijos? Pregunto. Le acaban de dar el aguinaldo. Su hijo se enferma y el aguinaldo lo tenía usted para comprar, no sé, algo que usted necesitaba de años, había soñado con ese televisor viendo al Real Madrid 1-1 y en el próximo ganamos, vea, la Alianza campeón y cosas así, vea. Y su hijo se enferma, ¿qué haría usted? Ay, que se muera ay, que se muera. No, ¿qué haría usted? Gastaría el dinero, ¿sí o no? Amado hermano, si usted y yo decimos amar a Dios, le puse ejemplo porque yo sé que usted haría, no, ¿cuánto vale el $300? ¿Y cuánto cuesta la consulta, el medicamento? $300, no importa. De todas maneras, el Madrid siempre gana. No importa, de todas maneras, la Alianza después veo los goles, ¿verdad? ¿O no? Usted va por su hijo. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Por qué no diezma? ¿Por qué no ofrenda? Solo así, vea, para que no se preocupe. Para los nuevos no se preocupen, ni para los viejos. Es un trato con Dios. Cuando uno ama, mire, no le duele la cartera, ¿o no? Aquí hay mujeres que su marido los aman tanto que les van a dar un buen regalo para Navidad. Miren, ni amén, solo la mía dijo amén. ¿Y las demás? Aquí hay maridos que saben que sus mujeres los aman tanto que no los van a molestar todo diciembre, les van a dar vacación. Amén. Ay Dios, estos hombres tienen miedo. Amados hermanos, no alcanzamos la norma en los mandamientos, no alcanzamos. Honrarás a tus padres y a tu madre, estamos odiando a mamá. Y ya murió la señora. Ay, que me acuerdo que mi mamá, ay, pero bueno, ya está con Dios, decimos todavía, así con consuelo. Bueno, y tal vez, no sé si algún día espero en Dios que sí, ¿verdad? Y está odiando a la suegra.
¿Y qué es lo que más odia su suegra? Le dijo a una hermana yo. Que le haya dado vida a este, me dijo. Tremendo, ¿eh? No cumplimos las normas de fe. No podemos llegar al cielo por nuestro propio mérito. Y eso les estaba diciendo. Amado hermano, ¿a qué conclusión podemos llegar? En el Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿qué es importante observar? Que primero Pablo empieza presentando la ira de Dios. Pablo no dice aquí, miren, en el 1:18, porque el amor de Dios se revela. No, porque la ira de Dios. Amado hermano, debemos de entender que hay dos maneras básicas de presentar el evangelio. La primera, oiga esto, sobre la base del beneficio personal. Entrega tu vida a Cristo, te va a ir bien, hombre. Y ese error lo hemos cometido generacionalmente. Venga Cristo, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Lo hemos cometido, es un error, yo lo acepto. Así lo aprendimos. Pero como podemos desaprender y aprender de mejor manera, porque pregunto, ¿usted ha venido a Cristo? A algunos les ha ido súper bien, gloria a Dios por eso. Algunos, pastor, ahora que me he hecho cristiano, pastor, ahora que estoy sirviendo, me pasa con los servidores. Pastor, yo, mire, cuando no servía, amor y paz en la casa, peace and love con la mujer y con los hijos, y ahora nomás entro, mire que el diablo desgraciado. Entonces, hay dos maneras, y Pablo nos enseña primero. ¿Qué muestra Pablo? La ira de Dios, antes de mostrar el amor. Nos ha dicho que por fe somos salvos, por la convicción de creer en Él, por el sacrificio precioso que Jesús hace, somos salvos. Pero ahora nos dice y nos habla que la justicia de Dios, dice en el 18, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia. Amado hermano, podemos presentar el evangelio de dos maneras. Primero, sobre la base del beneficio personal. Es decir, ¿cómo me puede beneficiar el evangelio? ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de ser cristiano? En el evangelio me hará feliz, seré exitoso, seré dichoso. Y fíjense que eso es una trampa, porque hay gente que no es cristiana, hay gente que no ha entregado a Cristo y son felices, fíjense. ¿Sí? Porque usted, mira, busca a Cristo, Dios te va a solventar tus problemas económicos. Ahí fuera hay gente que no cree en Dios y tiene solventados sus problemas económicos. Entonces, si usted presenta un evangelio en base a un beneficio personal, estamos actuando mal. Porque Pablo no les dice, señores, si el amor de Dios se manifiesta. No, la justicia. Lo que primero Pablo expone el evangelio es que no hay ninguno justo, pero que el justo es Dios. A través de Jesús nos hace salvos. Él está mostrando que usted y yo somos justos ante Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces tenemos que aprender también a presentar el evangelio. ¿Qué tal que usted le diga algo? Mira, venite al culto, vamos, yo sé que Dios te va a dar tu milagro, yo sé que Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Póngale que tenga un familiar enfermo y yo sé que si oras con fe, ya vas a ver, y el pastor hasta buena mano tiene, y vamos a orar por vos y se va a sanar tu familiar. Y la gente viene con convicción, se pone de pie, recibe a Cristo, no por convicción de ser salvo, sino por la convicción de un milagro. ¿Y qué tal que se muera la persona? ¿Se decepciona o no? Yo le conté a usted el caso que yo viví. Siendo gerente de una compañía, teníamos sucursales en San Miguel. Y un día me tocó ir a San Miguel a supervisar al joven que estaba ahí, un joven de 28 años en ese entonces él, yo de 29. Entonces, y llego a la sucursal y empiezo a platicar, hablamos de negocio, y de repente le digo, mira, yo ya tenía la iglesia, teníamos como 2 años de la iglesia. Le digo, mira, hijo, ¿y no te congregas? Le digo, yo veo que vivimos solo. Sí, yo solo vivo en San Miguel. Y le digo, ¿y tu esposa allá está en San Salvador? ¿Y cómo están mal? Medio separados y eso, un matrimonio. ¿Cuántos años tenían de casados? 3 años con una criatura de 2 y todo eso, ¿verdad? Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no buscas de Dios? Le digo, mira, aquí hay iglesia, aquí hay... No, me dijo. A mí un amigo me invitó y me dijo, mira, si vos vas a la iglesia, vas a ver que Dios te va a recuperar tu matrimonio, que Dios te va a devolver tu mujer, porque estábamos por separarnos, me dice. Entonces yo fui y siempre nos separamos. ¿Qué estaba buscando él? Un beneficio personal. Ahora, yo le he contado a usted todo el contexto, que la muchacha pues al final se fue a vivir con él, llegó a San Miguel a vivir con él. ¿Quiénes son mileños aquí? Porque les da miedo, amén. ¿Quiénes son de Oriente? Caliente, va. Si aquí es caliente, allá, hermano, de veras que ya el diablo se pasea cada rato, un calor, ¿o no? Y dice la muchacha, este amigo, subalterno me dice, mire jefe, la verdad, me dijo,
que ella no quería vivir en San Miguel. Ella me dijo, mira, regresémonos. Y yo, la empresa me dijo, no te puedes mover ahorita hasta que se restabilice. Yo no estaba todavía. El dueño de la empresa dijo, no te mueves y no te quito. Y mira, yo la verdad, como aquí me quiero quedar, me dijo, compré casa. O sea, ¿quién generó el problema? Él. Si la mujer dice que no quiere vivir ahí porque voy a comprar casa, algún día se va. De hecho, creo que ya no trabaja en esa compañía. Entonces, amado hermano, tenemos que tener cuidado de no presentar el evangelio de Dios por un beneficio personal. No me le ofrezca algo usted a la gente. No tiene que venir porque es que vengo por un empleo. Mire, aunque no tenga el empleo, Dios tendrá cuidado de usted, eso téngalo por seguro. Pero no es eso lo que tenemos que mostrar. No es solo decirle, no, es que venga Cristo y usted va a ser un hombre feliz. Porque alguien le puede decir, mira, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo soy feliz. ¿O no? Yo soy feliz. Porque la felicidad que el hombre natural tiene es la felicidad de la carne. Sí, mira, en mi casa hay comida. Mira, yo me quiero echar los tapis ahí con la señora, hasta nos ponemos de tú a tú, ni peleamos. Cuando quiero voy a echar mi bailadita, me voy con la chanchona de Arcadio, ¿sí? Allá con la yuquita, me voy allá hasta el meneadito. Mira, yo soy feliz. Otros dirán, mira, yo soy feliz de mi trabajo a mi casa, a hibernar todo el día en la casa. La felicidad de estar frente al televisor, un poco de churro y una gran barriga que se hace. Esa es mi felicidad. ¿Se da cuenta? Entonces, presentar el evangelio sobre la base del beneficio personal es peligroso y también puede ser mentiroso. Ahora, ¿hay beneficios? Sí. ¿Cuántos saben que al venir a Cristo su vida ha cambiado? La mía ha cambiado. Porque lo primero que me da es seguridad que al morir me voy al cielo. Pero también nos da otras cosas el Señor. Pero no puede ser que usted primero muestre el beneficio. Ahora, ¿cuál sería el otro punto? Presentar el evangelio sobre la base de una necesidad personal. ¿Qué dijeron de la lectura esta, que por cierto no dije mucho, de la lectura de Mateo? ¿Qué dijeron de los fariseos? ¿De quién? Déjeme ver. ¿De Leví? ¿Qué dijeron? En el 31. Que para qué iban a comer con ellos. Usted tiene que presentarle a la gente la necesidad, no su necesidad, no un beneficio económico, sino tiene que mostrarle la necesidad, mostrándole que somos un hombre y una mujer pecadores. Lo primero que debemos decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Tu vida está sin Cristo condenada a un infierno, condenada a una vida alejada de Dios. Y si no quiere hacer la palabra infierno, porque quizás está muy, quizás se ha desvalorado mucho, o quizás usted no quiere ser tan duro. Si te mueres hoy te vas al infierno. Entonces la gente lo ve como una amenaza. Mira, qué feo ha de ser vivir separado de Dios. Qué feo ha de ser. O sea, tenemos que presentar un evangelio en base a una necesidad personal. El hombre es un pecador sin defensa y sin esperanza, y está bajo la ira y la condenación de un Dios santo, por lo cual necesita ser salvo. De otro modo, hermano, estará eternamente perdido. Amado hermano, tenemos que aprender. El evangelio hay que presentarlo tal cual es. Primero, dígale a la gente, tu pecado no te permite ver, tu vida no te permite ver. Porque la gente, cuando está fuera de Dios y no tiene el Espíritu Santo, él no ve nada malo en tomar, beber, fumar. Él no ve malo en tener 2, 3, 4 mujeres. Él no ve malo robar. Porque es una vida. El que está fuera sin Cristo dice, no, hombre, si esta la vida es de vivo, viejo. Si no lo agarras vos, otro lo va a agarrar. Y mejor me lo agarro yo antes que otro me baje. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a ser personas que mostremos el evangelio. Ahora, sigamos avanzando. Creo que no nos va a dar más el tiempo. Amado hermano, tenemos que aprender de todo lo que Pablo dice. Vea lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vea el 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, puesto Dios se lo manifestó. Amado hermano, ellos no ignoraban, la iglesia que estaba en Roma no ignoraba las verdades que Dios había dado a través de los profetas. Sabían que el único medio era Jesucristo, el Mesías que había de venir. Amado hermano, es triste cuando la gente entiende y dice, no, yo sé que yo le he entregado. Es más, hay gente que dice, pastor, si yo hasta bautizado soy. Pero ¿por qué sigue viviendo esa vida?
¿Por qué no se aleja de esas personas? No, pastor, es que yo sé que el evangelio es bueno, yo sé que la palabra de Dios me edifica, pero es que ahorita déjeme vivir mi vida, ¿verdad? Amado hermano, es triste cuando Pablo le dice, señores, Dios les ha revelado. Muchos de nosotros sabemos que Dios es quien nos ha dado salvación y vida eterna. Muchos de nosotros sabemos que es Dios quien nos guarda, nos protege, nos bendice, y aún así nos cerramos a esa verdad de Cristo. Ahora, en el 1:19, ¿qué más dice? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amados hermanos, ellos tenían la verdad, pero la suprimieron. Es decir, Pablo explica con mucho cuidado cómo esta gente poseía la verdad concerniente al verdadero Dios. Muchos de nosotros sabemos que Jesús es Dios, amén. Pero mucha gente no lo ve de esa manera. O sea, sí vengo a la iglesia, sí esto, pero dejo a Dios de segundo plano. Y Pablo hace un llamado a eso, a que podamos entender que somos pecadores, que bajo su propio método no vamos a llegar al cielo. Él está diciendo, señores, no hay otro camino más que Jesús. Cerramos. Los 3 primeros capítulos de Romanos tratan básicamente con una sencilla pregunta. ¿Está todo el mundo condenado ante un Dios santo? Pregunto yo. ¿Está todo el mundo condenado ante un Dios santo? ¿Por sus propios méritos? Sí. Tristemente sí. Todo aquel que está lejos de Dios está condenado. Termino en Juan 3:17, por favor. Búsquelo, por favor, ahí en su Biblia. Juan 3:17. En adelante, vamos a ver. Le dije Juan, ¿verdad? Juan 3, usted lo conoce, yo sé que usted lee mucha palabra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el que él. Y mire esto, viene la justificación por fe. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vea más. Y esa es la condenación. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a los romanos? Ustedes saben la verdad y no la quieren tomar. Y esa es la condenación, dice el 19. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué más dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, condenación no hay para el mundo. El mundo genera su propia condenación. Hay salvación, pero no todos quieren creer. Si usted realmente le ha creído a Dios, usted entienda de una buena vez que usted es salvo por medio de la sangre de Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.